Es verdad que no hay ninguna ciudad como Estambul en el mundo. Estamos de todo modo en la Europa y en Asia. Somos muy modernos y también tenemos tradiciones maravillosas. En muchas formas, Estambul conecta el mundo a través de las culturas, las religiones y mismo las familias multiétnicas. Pero yo no creo que habéis sentido muchas historias de familia como la mía. Al final de cosa, mis padres nacieron judíos. Mas después se convirtieron al Islam. Quiere decir que yo nací musulmana. Mas después yo tuve de convertirme al judaísmo para casarme. ¿Y cómo es la vida? Aquel casamiento no duró y yo después me casé con un mancebo maravilloso musulmán. Y cuando mis hijos se casaron, no se casaron ni con judíos ni con musulmanes. Mi yerno es de Escocia y mismo viste el kilt. La cuestión aquí es, ¿cómo una familia puede tener tantos elementos diversos? Y la respuesta empieza no aquí en Estambul, mas en España, 500 años antes. En agosto del año 1492, cuando Cristóbal Colón salió del puerto de Palos para el oeste, los judíos de España, que habían vivido ahí durante 1000 años, fueron expulsados por el rey Ferdinand y la reina Isabela. Estos judíos vinieron a ser conocidos como sefardim, de la palabra sefarad, que quiere decir España en hebreo. Muchos de estos judíos expulsados toparon asilo en el otro lado del Mediterráneo, en las tierras de los sultanes otomanes. Ellos trajeron con ellos sus tradiciones, sus modos de vestirse y mismo sus lenguas, que llamamos ladino o judeo-español. En comparación con la Europa cristiana, los otomanos fueron mucho más tolerantes en verso los judíos en el imperio. Y aquí es donde viene la historia de mi familia. ¿Estás viendo esta ciudad? Se llama Constanza, en el borde de la Mar Preta, en la Rumanía. Y aquí era donde vivía la familia de mi padre al empecillo del siglo XX. Mi gran papá, Isaac David Nassi, él laboraba en una banca. Era casado con 4 criaturas. El más chico de estas criaturas, nacido en 1903, iba a ser mi papá. En el año 1920, mi gran papá fue transferido a la sucursal de Estambul de su banca. Y es así que mi papá vino a Turquía a la edad de 17 años. La familia de mi madre se va aún más atrás. Ellos también eran sefardim y habían vivido en Çanakkale durante muchas generaciones. Esta es mi bisgramamá, Miriam Levy. Ella vivió 96 años. Nosotros la llamábamos Nonica. Ella vivió los cabos décadas del Imperio Otomano y también el nacimiento de la Turquía moderna fundada por Kemal Atatürk
en 1923. Mi nonica tenía una hija solo, mi grandmamá Esther. Mi grandmamá se casó con Moshe Ben Ezra y tuvo 9 criaturas. Ellos se hicieron después mis tías y tíos. Esta familia enorme de mis abuelos vivía en una casa bastante modesta en Sirkeji. Ahora, ya sabes que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano estaba aliada a la Alemania y Austria. Y el gran Papa Moshe se fue a la guerra en la Armada Otomana. No sé a dónde sirvió mi gran papá, pero hubo muchas guerras ferozas entre el Imperio Otomano y los aliados. Mi gran mamá Esther no sabía si el gran papá iba a tornar atrás o no. Para meter pan a la mesa, gran mamá Esther se metió a cosir sacos de americana para un exportador de avellanas hasta que el gran papá tornó a casa cuando la guerra se escapó. Cuando la República Turca nació en el año 1923, mi familia celebró las fiestas nacionales con todo el mundo. Además, siendo una familia tradicional sefardí, celebrábamos las fiestas judías también, como Pesach. En Pesach, más de 30 personas venían a comer. Mi gran papá me daba la haggadah y comíamos las comidas tradicionales. Entre los años 1920 y 30, cuando mi madre era manceba, ella se presentó como voluntaria en la contabilidad del hospital judío en Estambul. Un día, ahí conoció a un hermoso mancebo cuando él le entregó los libros de contabilidad. A mi madre le plació el mancebo, mas no se vieron otra vez. Unos cuantos meses después, aquí en Estambul, hubo una lluvia tempesta y mi mamá estaba esperando en un cortillo. En súbito, el mismo hermoso mancebo del hospital se apareció con una ombrela. Él era Henri Nassy. Esto fue el empecillo de su historia de amor. Después de un tiempo, Henri y Neama decidieron de casarse. Mas esto fue un poco más complicado. Vos acordáis que vos dije que mi papá era de Rumanía. Él no tenía la nacionalidad turca y quería hacerse turco. Y antes de casarse con mi madre, decidieron de echar el del cabo paso y convertirse al Islam. Mi papá trocó su nombre a Avni Tuncer. Y juntos con mi madre visitaron al mufti para finalizar la procedura. Esto quiere decir que cuando yo nací después de un año, en 1937, vine al mundo como una musulmana. En lo que estaba engrandeciéndome, Estambul era una de las más hermosas y mágicas ciudades del mundo, una joya en el Bósforo, llena de maravillosas arquitecturas de los tiempos de Roma y Bizancio, cuando la ciudad se llamaba Constantinopla, y continuando durante siglos debajo de los otomanos. En una manera muy diferente, en los años 1930, la Europa se estaba haciendo un lugar muy feo. En 1939, la Segunda Guerra Mundial empezó, mas esta vez la Turquía rehusó a quedarse neutral. Es solo mucho más después que me ambezí los horrores que afectó en la Europa. Y seguro que sé que cuando unos judíos alemanes se estaban huyendo de los nazis, ellos toparon refugio en la Turquía.
Lo que me está acordando de estos tiempos es que se metía cortinas pretas a las ventanas y que el pan y la azúcar se tomaba con carné, aunque mis padres nunca no me hicieron sentir la mancura. Mi padre, como muchos hombres como él, fue llamado a la armada en el empecillo de la guerra. Ningunos no sabían lo que iba a hacer. La Turquía iba a entrar a la guerra. Si entraba, ¿con quién iba a aliar? Muchas familias no musulmanas fueron arruinadas financieramente durante la guerra a achaques de una taxa que se llamó taxa de fortuna o el varlik. Mi padre también fue afectado, mas como se había convertido al Islam, no tanto como otros miembros de la familia. La Turquía se quedó neutral durante la guerra. Y cuando mi papá tornó a casa, él empezó a rehacer su hecho después de 1945. Mas después de 5 años, cayó muy jazino, con una meningite horrible. Los doctores le dijeron que no iba a poder sobrevivir. Mas él, cuando salió de la coma, les dijo a ellos: no puedo morirme, tengo hija para casar. No muy después de esto, conocí a Jackie Karasu. Él era judío y estaba estudiando en la universidad. Jackie y yo decidimos de casarnos, ama como él era judío y yo había nacido musulmana, tuve que seguir una procedura para convertirme al judaísmo. En primero fui a ver al mufti y él me demandó: ¿te pensaste bueno, hija? Yo le dije que esto era lo que quería. Después me fui al gran rabinato y ahí hice lo necesario para hacerme judía. Y nos casamos en la sinagoga Neve Shalom en 1954. Después de unos cuantos años, Jackie y yo empezamos a esparcirnos. Él quería continuar sus estudios en los Estados Unidos, mas yo quería quedarme en la Turquía. Y por esto nos quitimos. Después del divorcio, empecé a laborar con mi papá. En mi tiempo libre estaba haciendo equitación y un día, a través de una amiga, conocí a un mancebo muy hermoso musulmano, Günel Orgun. Qué típico turco era, ama, con sus cabellos blondos y sus maravillosos ojos verdes. Y esta vez había topado el que buscaba. En noviembre del año 1965 nos casamos, ama no en una forma tradicional musulmana y no en una sinagoga, ma una ceremonia civil. Günel iba a quedarse musulmana y yo judía. Nuestro hijo Orhan nació en 1966 y después de 2 años nació nuestra hija Gün. En engrandeciendo nuestros hijos, estábamos viviendo en Estambul y mismo morimos en una granja. Ma el facto que nuestros hijos se engrandecieron en una granja no quiso decir que no estudiaron bueno. Tengo el grande orgullo de deciros que todos los dos tomaron sus doctorados. Orhan en lingüística y Gün en literatura inglesa. Ahora, Gün está casada con un escoceso maravilloso y tienen 2 criaturas. Orhan vive y enseña en California. Mis nietos en California me estaban hablando en veces en español y yo, un día, a los 65 años, me dije: ya basta. Y me escribí al Instituto Cervantes para empezarme el español y también para ilustrar el ladino que sabía. Y ahora estoy editando la sola gaceta en el mundo y en la Turquía en ladino, El Amanecer, que es meldado por sefardim en el mundo entero. Y
Esto quiere decir que vine atrás a la lengua de mis abuelos, Moshe y Esther Ben Ezra, la lengua de mi herencia judea española. Mas en nuestra familia hay una rica herencia muy variada. Cuando mis padres vinieron a sus 90 años, ellos empezaron a pensar sobre su propia herencia y nosotros les demandamos: ¿queréis ser enterrados en el cementerio judío o en el cementerio musulmano? Y ellos pensaron sobre esto porque tenían grande amor y respeto por todas las dos religiones. Habían vivido durante un siglo bastante turbulente y estaban entornados por familia que era y judía y musulmana. Y una tarde de mayo, en el año 1997, mi madre Neamá Ben Ezra Tuncher murió. El día siguiente hicimos lo que quiso y la enterramos en el cementerio musulmán. En el servicio de funerales, el imán debió de sentir una cosa porque dijo: ahora invocamos a todos nuestros profetas, de Moshe a Mohammed. Estas palabras nunca no me podré olvidar. 500 años antes, yo sé que mi familia se refugió aquí en Estambul cuando fueron expulsados de España. Y puede ser, lo que hicimos aquí es de fraguar un puente entre la Europa y la Asia, entre lo viejo y lo nuevo, y sí, mismo entre nuestras religiones.